¿Qué es una matriz Hilbert? La matriz Hilbert, ¿no es cierto?, es primero la sigla de identificación de riesgo, identificación de peligro, evaluación de riesgo y control. Por eso hay algunos sitios que van a escuchar hablar de ustedes como hiper, sin C, porque solamente hasta la evaluación de los riesgos, pero no crean sistema de control y el otro es la hiper C, que en algunos sitios también se le dice, y es el control. Es el proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de trabajo, se evalúan los riesgos que estos pueden generar para finalmente establecer mecanismos de control para prevenir y minimizar los riesgos al máximo. La metodología se define de acuerdo a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactivas que reactivas. Proactiva antes de, no después de. Prevé la identificación, la priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de los controles según sea apropiado. La metodología debe adecuarse a las características de la organización y de sus necesidades. Por eso lo que decía, es importante primero saber dónde estamos, y saber dónde estamos primero, antes de hacer cualquier cosa, interiorizarnos muy bien con los procesos productivos, de los insumos, de los productos, de la metodología del trabajo, antes de realizar nada. Lo mismo que ya sea se aplica para calidad, lo mismo se aplica para medio ambiente, lo mismo se aplica para seguridad y salud. Primero tengo que saber dónde estoy, qué se hace y para qué se hace. Y una vez que estoy bien interiorizado de los procesos productivos, qué se hace, qué insumos, recién empiezo a pensar en hacer y aplicar el sistema. Identificación de peligro. ¿Qué es un peligro? Es toda fuente, electricidad, el producto químico, las instalaciones, suelo, la situación y el aire, con potencial para generar daño en términos de daño humano, sea un accidente, sea una enfermedad ocupacional, deterioro de la salud, como esta enfermedad ocupacional, o ambos. Y además, no nos olvidemos que también es considerado un accidente cuando hay daño de la maquinaria. Habiendo daño solamente de la maquinaria, también se considera un accidente. Con mi diferencia, no vamos a tener ni baja, ni otro tipo de variables que tenemos cuando tenemos riesgo de la salud del trabajador. La diferencia entre accidente y enfermedad ocupacional, yo creo que está clara. ¿Cuál es la diferencia? Eso es. Y enfermedad ocupacional ocurre en el trabajo. La diferencia principal, ¿no es cierto?, que radica en un accidente es que mi cambio de actitud física es inmediato. Eso es un accidente. Yo en este momento estoy caminando aquí, me tropiezo con este cable, me caigo, me puedo fracturar el brazo y mi actitud hace un segundo atrás va a ser, mi actitud física va a ser diferente al segundo que me pasó el accidente. Por eso es considerado un accidente laboral. Es cuando cambia tu actitud física de un segundo a otro. Una enfermedad ocupacional es un cambio de tu actitud física en el desarrollo de un tiempo por una actividad que estás realizando. Si tenemos productos químicos, yo
al estar inhalando ese producto químico durante el desarrollo de mi actividad en el centro de trabajo, va a ir cambiando mi actitud física, porque si no tengo las medidas adecuadas de control y de corrección, me puedo enfermar de cáncer al pulmón. Y esa actitud física va a cambiar en el desarrollo de un tiempo. Pueden ser meses, pueden ser años, pero va a cambiar. Y eso, la diferencia principal entre una enfermedad ocupacional y un accidente laboral, es principalmente el tiempo, lógicamente, además de las consecuencias. Un accidente laboral puede ser, o es finalmente, algo reversible. Aunque hay accidentes que tengo un corte de un dedo, lógicamente no va a ser reversible. Y una enfermedad ocupacional de ninguna forma va a ser reversible. Y las enfermedades ocupacionales están determinadas e identificadas claramente en un decreto supremo diciendo cuáles son consideradas enfermedades ocupacionales aquí en el Perú. De acuerdo a la actividad, el compuesto que se está manipulando y se determina la enfermedad ocupacional. Eso no significa que puedan haber otras enfermedades ocupacionales que se demuestre que tu actitud física ha cambiado por la actividad que ha desarrollado. También se podría declarar una enfermedad ocupacional, pero el tiempo de poderla reconocer es mucho más grande, porque es el trabajador el que va a tener que demostrar que su actitud física ha cambiado de acuerdo a la actividad que ha sido desarrollada. Entonces, lógicamente, para poderlo demostrar, el tiempo es muy largo. Y entran equipos médicos y demás para poder determinar que tu cambio de actitud ha sido de acuerdo a la actividad que has realizado. La identificación de peligro, también hay fuentes mecánicas, eléctricas, ambientales, entre otros. Tipos de peligro según sus fuentes. Tenemos los productos químicos, que pueden ser gases, vapores o polvos. Tenemos los físicos, como las vibraciones, el ruido, la iluminación, temperatura. ¿Dónde tenemos vibración? ¿En qué actividad podemos tener vibración? Taladros, perforadores, ¿sí? ¿Dónde más? ¿Perdón? Los conductores, por ejemplo, los choferes de transporte público, los de transportes de carga. ¿Dónde más? Personal que trabaja, por ejemplo, en industria, en maquinaria, también hay vibraciones. ¿Cómo se miden las vibraciones? ¿Cómo determino el nivel de vibración que está teniendo ese trabajador? Hay unos elementos, unos instrumentos que te miden el nivel de vibración. Hay unos que te miden solamente un eje y hay otros instrumentos más sofisticados que te miden hasta el 3 ejes. En X, en Y y en Z. Y te determinan el nivel de vibración. Mano, brazo, tronco. Y hay normativas en que te especifican los niveles máximos de vibración que el organismo puede soportar por la actividad. ¿Qué enfermedad, qué te puede ocasionar un riesgo de vibración? ¿Accidente o enfermedad ocupacional?
enfermedad ocupacional. ¿Y qué enfermedad es ocupacional? ¿Qué nos podría afectar, por ejemplo, la fibración? Vibraciones. Sistema nervioso, páncreas, hígado, elementos internos nos pueden producir atrofias. Por eso es importante también tener presente lo que son las vibraciones, lógicamente los puestos de trabajo que están expuestos a ello. Ruido, presión, temperatura. Los riesgos biológicos, bacterias, virus, parásitos. ¿Dónde tenemos riesgos biológicos? Yo sé que van a decir en hospitales, centros asistenciales, pero aparte de eso, ¿dónde más? En la pesca, sí, correcto. Agronomía, agricultura, pesquería, que lo habían dicho. ¿Dónde más? Amazonía, las personas que trabajan en Amazonas. Pero hay un puesto de trabajo que lo tenemos siempre en todo centro de trabajo y nunca es valorado, ni su riesgo químico ni su riesgo biológico. Y es una persona, o son personas que están siempre con nosotros en todo centro de trabajo y no le hacemos esa evaluación correcta. Personal de limpieza, justamente. El personal de limpieza está expuesto a riesgos químicos porque tenemos los desinfectantes, la energía, los infectables y además están expuestos a los riesgos biológicos. Los biológicos porque tienen que estar expuestos ahí a la limpieza, desinfectar todo lo que es los desechos que se generan en el personal de limpieza y los valoramos realmente, que a lo mejor pueden ser bajos, pero no porque sean bajos no los tengamos que valorar y no porque sean bajos no tengamos que crear las medidas de control adecuadas. Los riesgos psicosociales, estrés, fatiga, moving. En España, entre el 40 y el 50% de las bajas laborales que se producen están asociadas a los riesgos psicosociales. Por ende, es un factor de riesgo hoy en día con la modernidad que va en aumento y que también es importante tenerlo considerado. Y además la ley 29183 también nos obliga a hacer la evaluación correspondiente a los riesgos psicosociales. Dentro de todo nos dicen que tenemos que evaluar riesgos físicos, químicos, biológicos y riesgos psicosociales. Así que dentro de nuestra evaluación también tenemos que tener los riesgos psicosociales. Identificación de peligro. La observación es fundamental para la identificación de los peligros. Por ende, importante, como decía, saber bien dónde estamos y qué se hace donde estamos. Y una vez que sepamos eso, nos vamos al centro de trabajo, hacemos la visita correspondiente y hacemos la identificación de los peligros. Como por ejemplo, como antes, tenemos trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, trabajo con soldadura, la situación como situación que nos pone desorden, piso resbaloso, escaleras separadas. Para la identificación de peligro debemos tomar una encuesta, que no es tan necesario si ya tenemos la habilidad de poder realizar actividades rutinarias o no rutinarias, actividades de personas con acceso al lugar, trabajo, incluido visitantes y contratistas, comportamiento, capacidades de los factores humanos, peligros fuera del lugar de trabajo que puedan afectar a las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo, peligro en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas
aquí podemos hablar, por decir, en una construcción sabemos los riesgos que tenemos, ¿no es cierto?, influenciados por esta actividad que está en nuestro entorno. En una industria también tenemos riesgos que nos pueden inducir otras empresas que están contiguas a nuestro centro de trabajo. Por decir, ruido, emisión de gases, esas son también evaluaciones que, si bien nosotros no tenemos los medios como para poder hacer esa modificación, pero sí las tenemos que evaluar. Y si son riesgos altos, ya tendremos que avisar a las entidades competentes en que tenemos una actividad contigua a nuestro centro de trabajo que nos está generando un riesgo adicional a nuestros trabajadores, que nosotros no tenemos participación en esa modificación, ya tendrían que tomar cartas en el asunto la administración, el ente público, en este caso la SUNAFIL. Debiera obligar a ese centro de trabajo, que nosotros no tenemos injerencia, de hacer las modificaciones pertinentes para que nuestros trabajadores no estén afectados a esos riesgos inducidos por otra actividad. La identificación de peligro, tenemos que considerar qué fuentes peligrosas observamos, qué actos peligrosos identificamos y qué situaciones notamos. ¿Qué fuentes de peligro tenemos aquí como peligro? Peligro. Veamos primero los peligros. ¿Qué peligros tenemos? Peligro, hablemos de peligro. Acuérdense que el peligro, tuvimos la definición y ahora me estás fallando. Me lo dijiste clarísimo, pero parece que te lo leíste después de memoria. Y ahora, peligro es el vehículo, ¿vale? ¿Qué otro peligro hay? El polipasto, el que está trasladando las cajas, el cargador frontal, digamos la carretilla elevadora. Si hay un hombre que me entenderá más o menos a lo que yo digo. Tenemos el camión, el taspaler, el cargador, el elevador frontal, ¿cómo le llaman esto? Para transportar las cajas, pero manualmente. No, la parihuela es la... Pero bueno, ¿me entienden el carrito ese para transportar las cajas? Los anaqueles también es un peligro. Pues los anaqueles, estamos viendo los peligros. Peligros son lo que me puede generar un riesgo. Los anaqueles donde estoy dejando las cajas. Y las cajas propiamente tal. ¿Sí? Peligro, caja. ¿Sí? Riesgos. ¿Qué riesgos tenemos, por ejemplo, del camión? Puede atropellar. Puede atropellar. Atropello. Maniobra. Retroceso, giro. Altura. Para la descarga lo hacemos manual. ¿Qué otro riesgo del camión podríamos tener? Atropello, altura, caída a distinto nivel. Y luego de eso, bueno, ya si fuera en el espacio cerrado, podría ser emanación de gases. ¿Sí? Vale. Riesgo del transporte que se está realizando de las cajas en esa máquina. ¿Perdón? El traslado. Pero ¿cuál es el riesgo? El peligro del traslado, en cierta forma.
el riesgo. Caídas al mismo nivel, porque no es distinto nivel, caídas al mismo nivel. ¿Qué otro? Riesgo. La mala postura por la... Mala postura, eso vendría en manipulación manual de carga. También podría hablarse de riesgos ergonómicos. Puedo hacer manipulación manual de carga porque el peso que esté trasladando, por muy buena rodadura y de rodamientos y demás, puede que las cargas sean excesivamente pesadas y no sea el medio adecuado de trasladarlas. Entonces puede que esté por sobre el peso admitido, y lo otro puede que no sea lo más adecuado el empujar, sino que sería más adecuado tirar. Por ende ya entraríamos en una evaluación ergonómica, porque siempre hay una discusión entre qué es menos riesgoso, jalar o tirar. Eso ya va a depender de la carga, del volumen, de diferentes factores. Ahora, del cargador, de la carretilla elevadora, atropello, aplastamiento, porque caída de las cajas, si hay caída de cajas como tal, tendría un accidente, pero no tendría riesgo el trabajador. Pero si hay un trabajador próximo, sí podría tener golpe y aplastamiento. ¿Qué otro riesgo? Atropello, golpe, aplastamiento, caídas. ¿Por qué caídas? Puede haber un riesgo de caída, pero ¿por qué se puede producir esa caída? Obligado tendría que tener ahí el cinturón, no lo tiene, pero eso ya nos iríamos a las medidas de control. Por ende sí podría ser la caída, ¿vale? Yo iba también que se puede producir caída por otras situaciones. Volcamiento. Entonces al haber volcamiento también va a haber caída. Exceso de carga. Mala maniobra, por errores de maniobra, porque ¿no es cierto? Tenemos que tener una metodología de que sacamos la carga, bajamos un poco y nos trasladamos. No podemos desplazarnos con la carga en alto porque el centro de volcamiento lo estamos modificando, porque se baja la carga. También hay mucha gente que con la carga en alto está haciendo las maniobras. Por ende, sí sería lo que es manipulación de la maquinaria. ¿Qué otro riesgo podemos tener en ese equipo? Vámonos ahora al trabajador. ¿Qué riesgos tiene ahí? El que está trasladando estas cajas. Parihuela, es así. Qué bueno que lo peso sería manipulación manual de carga. Golpe, riesgos ergonómicos, caídas al mismo nivel. Ahora vamos a los anaqueles. Aplastamiento producido por caída de cajas. ¿Y por qué se pueden caer las cajas? Falla de la estructura, no esté sobrepeso, no esté fijado, ¿cierto? Puede volcar porque no tengo un punto de fijación adecuado al suelo, porque ahí no tengo donde arrastrarlo, porque está lento, se tendría que crear una cimentación adecuada como para fijar y evitar el volcamiento. Ahora, riesgos de este trabajador.
aplastamiento, porque a lo mejor primero, la carga no está, digamos, el apilamiento de las cajas no está ordenado. No sabemos que a lo mejor el peso de esas cargas no permite apilar más de una encima. Hay riesgo de manipulación manual de carga. Hay por riesgos ergonómicos. ¿Se dan cuenta de todo lo que tenemos ahí? Lo que podríamos hacer nuestra evaluación de riesgo. Y no hemos hablado todavía de las medidas de control, ¿sí? Acuérdense que hay una normativa del 2014, diciembre de 2014, creo, el 24 de diciembre de 2014, en que obliga a todos los puestos de trabajo que están en intemperie, el empleador tiene que suministrarles protección solar. O sea, viene considerado como un EPP. Todo trabajador que esté expuesto a las condiciones ambientales externas sin protección del sol, para protección a los rayos solares, el empleador está obligado a entregarle protección solar. ¿Vale? Por ende, eso viene siendo considerado un EPP de obligada entrega por parte del empleador. Así que buena condición. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta de todo lo que tenemos aquí? La cantidad de eso, de la cantidad de peligros que tenemos, y de ahí, de esa determinación de peligros, tendríamos que determinar las medidas de control. Veamos algunas medidas de control. Por ejemplo, el cargador, la carretilla elevadora. ¿Qué medidas de control frentaría? Vigilar, puede ser, sí. Señalización, hacer una separación por donde pueda ir el peatón y por donde va la maquinaria. ¿Qué más? Capacitación e inducción. Eso es una cosa que hay que tener presente cuando si nosotros tenemos una buena descripción de la actividad de un puesto de trabajo, la actividad que va a hacer y los riesgos y peligros que está ese puesto de trabajo, hablemos del trabajador, vamos a hacer y tener los requisitos mínimos que tiene que tener ese trabajador. Por ende, si nosotros tenemos un puesto de trabajo que el trabajador va a tener que conducir una máquina como esta, nuestros requisitos cuando contratemos, ya vamos a pedir, ¿no es cierto?, que ese trabajador tenga una capacitación específica de operador de estas máquinas. Lamentablemente, la ley aquí en el Perú no hay registro para empresas de formación para este tipo de conducción de maquinaria. No hay. Porque para ninguna formación hay registro. Lo único que la ley me habla de formaciones dadas específicas y dadas por un especialista en contenido mínimo, ¿no? Puedo darla de 10 minutos, total no me dice el tiempo. Puede ser cualquier persona que me dé, porque eso de ser especialista es muy genérico. No hay empresas homologadas distintas, hay un registro de empresas formadoras, por ende cualquiera podría dar una formación. Entonces esa es una crítica que siempre hago a la ley, que uno de los factores principales para poder crear cultura preventiva es una buena capacitación, una buena formación, pero lamentablemente no hay parámetros ni requisitos para controlar a los formadores o las empresas formadoras. En este caso, por ejemplo, yo pido un certificado a este trabajador y me va a llegar un certificado de la empresa JJJ. Y yo, inspector, o yo, persona responsable del tema de seguridad de mi empresa, puedo cuestionar ese certificado. Tengo elementos para decir que este certificado no me es válido.
no tengo ningún elemento, ni así, ni una fila tiene. Te presentas un certificado, ¿vale? Porque si no, esta empresa no está inscrita en el registro tal. Pero ¿de qué registro? No es que tiene que tener una experiencia. ¿Qué es lo que se está usando? Pero es cuestionable. Por ejemplo, empresas que dan formación de trabajos de altura dicen estar certificados por la empresa tal de Estados Unidos, según registro tal. Perfecto, es válido, pero tan válido como una empresa que dé trabajo aquí porque se inscribió y está surgido como formación de trabajo, de formación de temas de seguridad y salud. Ese certificado es tan válido como la empresa que tiene ahí. Porque ¿de qué forma tengo yo de comprobar que esa empresa que está dando el certificado realmente da la formación o la capacitación a esas personas como dicen decir? ¿Qué medios tengo yo para comprobarlo? No los tengo. Bueno, entonces, volvamos al tema. Entonces, yo cuando voy a contratar ese trabajador, le voy a pedir ese certificado. Ahora, si yo tengo contratado a ese trabajador y lo voy a poner a hacer esa actividad, ahora yo, empleador, tengo la obligación de formar a ese trabajador para que utilice ese equipo. Y el costo lo asumo yo como empleador, porque yo le estoy dando una actividad que al principio no se la estaba encomendando y ahora se la voy a encomendar. Por ende, esa formación específica la asume el empleador. Por eso también es importante, si vamos a contratar a alguien y sabemos sus funciones, pedirle ya los requisitos que queremos. Si lo contratamos e igual sabemos los requisitos antes de poner a hacer esa actividad, tendremos que formarlo. Diferencia, cuando yo lo contrato es obligación del trabajador cumplir los requisitos para que sea contratado. Una vez contratado, soy yo, el empleador, el que estoy obligado de que ese trabajador cumpla los requisitos para subirse a esa máquina. Vale. Otra medida de control de esa misma máquina. Se están haciendo otras actividades en el entorno. Por ende, debería tener una señalización lumínica y acústica cuando está haciendo desplazamiento, ¿cierto? Para la manipulación de carga, cursos de formación e inducción de manipulación de carga. ¿Qué me decías, Pedro? La velocidad. Correcto. Velocidad máxima, entonces para eso que tendríamos que tener, aparte de la inducción y formación, haber dicho, mira, los desplazamientos en estas zonas tal y tal, ¿qué más debiéramos implementar ahí? Señalización. Y la señalización, no nos olvidemos, no es una protección. La señalización, como su nombre lo dice, estoy informando de lo que debes de hacer. Cuestiono lo que dice la G050, porque la G050, la señalización, la considera como una protección colectiva. Si ustedes leen y ven el detalle de lo que habla de protección colectiva, la señalización la considera como protección colectiva. Yo digo que no es protección colectiva, porque si una protección colectiva yo traspaso y me caigo, me va a proteger algo, como una malla anticaída, por ejemplo. Si yo caigo del borde, me va a proteger. Pero si yo digo no pasar y paso y me caigo, ¿hay algo que me protege? No hay. La evaluación del riesgo, según el DS 050 del 2012, el 05 del 2012, dice que la probabilidad de un peligro se materializa en determinadas condiciones y genera daño a las personas, equipos y el ambiente. El ejemplo que dábamos, la electricidad. Riesgo es combinación de las probabilidades de que ocurra un suceso de exposición peligrosa y la severidad de daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o la exposición. El suceso, la caída,
el mal funcionamiento de la máquina, el contacto eléctrico y la exposición a gases, a productos fecales, productos biológicos. El riesgo laboral dice que es una probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. La evaluación es la variable existente para la valoración dependerá de la metodología empleada. Generalmente, el riesgo es considerado como una frecuencia por una severidad. Que eso, de cierta forma, es el proceso más simple que hay para hacer una matriz. Probabilidad por la severidad. La frecuencia, por decir. Hagamos una evaluación de mi puesto de trabajo como profesor. En este minuto, aquí. Por ejemplo, veamos la caída al mismo nivel. ¿Qué frecuencia tengo yo de hacer, qué frecuencia hago las clases yo aquí? Una frecuencia altísima, una vez al año. El año pasado igual la hice, este año por ende mi frecuencia es baja. Severidad. La severidad, me olvido de la frecuencia y hago la severidad, es si yo me llego a caer aquí, me resbalo, porque el piso sea muy resbaloso o porque estoy utilizando zapatos inadecuados, ¿cuál sería esa severidad? ¿Baja, media o alta? Baja. O puede ser media. Por mi condición física, si yo me llego a caer, la probabilidad de que pueda tener una fractura no es la misma probabilidad que pueda tener una fractura tú. Entonces, es importante también, dentro de la severidad, ver las condiciones físicas de las personas. Me voy a un caso más notorio, una escalera. Los dos vamos bajando una escalera. Vamos bajando esta escalera y yo me caigo. Mi severidad de mi accidente es mucho más alta porque mi sobrepeso, yo al querer afirmarme, voy a venir aparte de la gravedad, va a venir la gravedad del peso y la probabilidad de una fractura es altísima. En cambio, él al lado mío, bajando la misma escalera, teniendo la misma frecuencia, su severidad puede ser mucho menor, porque lo más probable es que tenga un golpe, pero que no tenga ninguna fractura. Entonces también es importante la condición física de la persona. Por ende, en muchos casos tenemos que hacer algunas evaluaciones específicas de personal sensible. ¿Vale? Después, la otra forma tenemos la probabilidad por las consecuencias, por la exposición. Probabilidad, en cierta forma, está dado por una frecuencia, está relacionado a la frecuencia. Porque la probabilidad, mientras más frecuente sea un hecho, la probabilidad de que suceda va a ser más alta. Consecuencia, en cierta forma, va a ser relacionada a la severidad. Y la exposición es el tiempo que yo voy a estar expuesto a ese riesgo. Ejemplo de la frecuencia, una empresa metalmecánica en la cual se trabaja todo el día cortando fierro, o una cizalladora que va a estar trabajando en metal por el tiempo. La exposición al ruido es todo el día. Y una empresa que tiene planificado su proceso productivo y va a cortar o trabajar con el corte de fierro solamente 1 hora al día.
teniendo los mismos decibelios, en el momento en que está haciéndose el corte del fierro, la exposición va a ser diferente de una empresa a otra. En una va a estar el trabajador expuesto todo el día y en otra va a estar expuesto solamente una hora. Entonces eso también es importante considerarlo en nuestra evaluación. Las evaluaciones de riesgo, tenemos los métodos de evaluación de riesgo. Los generales son más prácticos y amplios en su alcance. Método binario, método del tiempo finito, método de valoración. Y los específicos dependen del factor de riesgo y requiere un estudio más detallado. Métodos para peligros económicos, métodos para factores de riesgo de incendio, métodos para peligros psicosociales. Según la ley, la 29783, lo que tenemos que hacer son la evaluación de riesgos más específicos, porque sí tenemos que hacer evaluación de riesgos económicos, riesgos psicosociales, riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. Por ende, tiene que ser específica. La evaluación de riesgo está usando de esta matriz que estamos viendo. Hay matrices de 3×3, hay matrices de 4×4 y hay matrices hasta de 5×5. La metodología de la utilización es la misma. Lo único que va a pasar es que, por ejemplo, la consecuencia puede que en esta me salga ligeramente dañino y extremadamente dañino. Las matrices de 4×4, aquí me entra una columna adicional y aquí me entra una fila adicional. ¿Y que aquí me está haciendo?